Nos hablaban sobre las dos fórmulas que tiene la vigilancia por factor de riesgo, que es densidad-incidencia e incidencia acumulada, ¿no? La densidad de incidencia, su fórmula es, arriba, en el numerador, es número de pacientes infectados, ¿sí? Número de pacientes, y abajo es la cantidad de egresos, el denominador es cantidad de egresos, por 100. ¿Por qué? Porque la incidencia acumulada es una proporción, por 100, porque es una proporción. Entonces, arriba el numerador, cantidad de pacientes infectados, y abajo, en el denominador, los egresos, número de egresos, por 100 todo. Y la densidad de incidencia, que es una tasa, ¿no? ¿Tasa por qué? Porque incluye el factor tiempo. Arriba es la cantidad de pacientes infectados o con infección, y abajo es los días, la sumatoria de los días libres de infección, la sumatoria de los días libres de infección, del uso del dispositivo, por supuesto. Y esto por 1000, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos fórmulas. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre el mapa microbiológico, que es un tema bastante interesante, tiene que ver mucho con la resistencia bacteriana. Les mencionaba que en el año 1940 se comenzó a fabricar los antibióticos en forma industrializada, en gran cantidad, y sin embargo ya nos advirtieron que las bacterias se estaban haciendo resistentes a este armamento que tenía el ser humano. Nosotros en el planeta Tierra, ¿cuánto tiempo de vida tenemos como seres humanos? Desde el eslabón perdido hasta la actualidad, más o menos 350.000 años. ¿Las bacterias saben cuánto tiempo viven en este planeta? 3,5 millones de años. Entonces, ellas han logrado a lo largo de todo este periodo realizar una serie de adaptaciones para poder sobrevivir. Son más antiguas que nosotros. Entonces, estas bacterias, una de sus estrategias es replicarse rápidamente, se dividen rápidamente, ¿verdad? El ser humano, para formarse, demora el embarazo 9 meses. La bacteria, para que salga otra bacteria nueva, puede demorar minutos, horas o días. Es muy rápido. Entonces, toda una generación se puede dar en una semana. Toda una generación de bacterias en una semana. Esto le permite que modifiquen su material genético. Entonces, si yo le expongo a esta bacteria a un antibiótico, las primeras bacterias van a morir. Pero como se reproducen rápido, cambian su material genético y se adaptan a ese antibiótico y se hacen resistentes al antibiótico. Ese es su mecanismo de defensa que tienen las bacterias, y es un tema que no solamente es de importancia de salud intrahospitalario, sino también internacional. ¿Por qué? Porque los antibióticos no solamente se usan en el sector salud, sino también en el sector veterinario. Y hay un mal uso de los antibióticos. En Norteamérica, la empresa farmacéutica, la cantidad de antibióticos que se generan, del total de antibióticos que se fabrican, el 50% va destinado al consumo de animales. ¿Y saben por qué? ¿Han escuchado esa noticia ustedes? ¿Por qué les dan antibióticos a los animales? A los pollos, al ganado. ¿Por qué les dan antibióticos? Porque los hace crecer rápido. Los hace crecer rápido. No se sabe muy bien el mecanismo, pero el antibiótico en ese sector, en los animalitos, los hace crecer rápido y por eso les dan antibióticos, pero no saben que al darles antibióticos nosotros consumimos esa carne y prácticamente estamos consumiendo antibióticos que a la larga hacen que nuestra flora bacteriana se haga resistente. Entonces empiezan a aparecer en la comunidad neumococos resistentes, y un paciente que nunca estuvo hospitalizado, y otras bacterias muy resistentes. Entonces el problema no solamente es intrahospitalario, sino también extrahospitalario, y la OMS ya se ha preocupado, y en sus diferentes asambleas ha emitido una serie de alertas sobre estas bacterias que son multiresistentes, que se fabrican también en los hospitales. ¿Por qué? Porque el paciente intrahospitalario que ingresó con un estafilococo, yo la vez pasada me fui a Cante y subiendo a una de las cataratas que hubo ahí, me hice una herida en el pie, me resbalé y me hice una herida en el pie, ¿no? Entonces, esa herida en el pie
en la pierna, me ha podido generar un estafilococo, ¿no? Extrahospitalario, que está en la comunidad, que está en la tierra, ¿verdad? Pero si yo voy al hospital, me hospitalizo con una herida infectada, ese estafilococo lo expongo a bacterias, antibióticos, y esos antibióticos hacen que el estafilococo se pueda hacer resistente, o me contagio otro estafilococo resistente y genero más resistencia. Ahora miren, la bacteria no solamente, una determinada bacteria se hace resistente por sí, por su mecanismo de replicación, sino que otro grupo de bacterias le puede transmitir la resistencia. Los enterococos, se ha demostrado que los enterococos pueden transmitir resistencia, ¿no?, a los estafilococos. Entonces, eso hace que cada vez los antibióticos sean menos eficaces, ¿no? Entonces la OMS, muy preocupada en este tema, ha emitido varias alertas mundiales internacionales, y en la Asamblea 68 del año 2017 ha propuesto el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia Antibiótica a los antimicrobianos, y ha emitido este sistema, el sistema GLASS. Es un sistema mundial de vigilancia y resistencia a los antibióticos, ¿no? El sistema GLASS, que en el Perú ya se está implementando desde el año 2018, desde este año hubo una reunión hace poco, y es un sistema que utiliza un software llamado Hoinet, que ya lo vienen utilizando más de 110 países. En realidad este software para hacer mapas microbiológicos ya en el Perú se viene utilizando varios años, desde el año 2013, 15, 14, más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces la OMS está muy preocupada en este sistema. Ustedes saben que en la OMS son más de 110 países que se agrupan y toman decisiones de carácter obligatorio para el cumplimiento de cada uno de ellos, y el tema realmente es desbordante. ¿Por qué? Porque se ha visto y se ha analizado y demostrado que en el año 2050, que probablemente yo no llegue, pero ustedes sí. ¿Cuántos años van a tener en 2050 ustedes? Tienen ahora 25 más 30, 55 más o menos, ¿no? 60, ya. Yo ya estaré en el más allá. Pero bueno, en ese año ustedes van a morir más de infecciones por falta de antibióticos que de cáncer o de accidentes de tránsito, que son las principales causas de muerte ahora. Entonces, el problema realmente es preocupante, la resistencia. Ya no tenemos antibióticos para matar las bacterias, porque son resistentes a todos los antibióticos. Y hay que hacer algo, ¿no? Ya en los años 80 se hablaba de estas bacterias, escape, ¿no? De los enterococos, estafilococo, Klebsiella, Cinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter, que eran muy resistentes a cefalosporinas, a imipenem, carbapenems, penicilinas, los betalactámicos, ¿sí? Pero esto ha evolucionado y se han hecho más resistentes aún. Y el problema, como les mencionaba, no solamente es intrahospitalario, sino extra. Gonococos resistentes, ya a penicilina, ¿no? Salmonella typhi multiresistente. Bueno, ni qué hablar de tuberculosis. Endémico en nuestro país, MDR, XMDR, ¿no? PAN, MDR, neumococos, ¿no? ¿Cómo aparecen estos en la comunidad resistente si nunca estuvieron dentro de un hospital? Por ese problema, ¿no? 3, básicamente. El consumo de los antibióticos en los animales, que van después a nosotros. Después la automedicación, ¿no? Estamos enfermos, tengo una herida, ¿no? Me hice una herida en el dedo y se me infectó un poquito y me automedico. Y tomo antibióticos 1 o 2 días, y cuando debía tomarlo cada 8 horas, lo tomo cada 12 horas o cuando me acuerdo, y no completo la medicación. Tengo una receta ya, muy bien. Me dice 7 días de antibióticos, tomo 3 días. Todo eso genera resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, una de las estrategias que propuso la OMS es elaborar el mapa microbiológico, y todo hospital debería tener un mapa microbiológico, pero para que ustedes puedan implementar un sistema de vigilancia de resistencia bacteriana a través de un mapa microbiológico, tienen que tener ciertas condiciones importantes. Los mapas microbiológicos ya se vienen utilizando desde el año 1991 y se ha difundido a nivel internacional, ¿no? Primero en Europa, luego Chile, en América del Sur, Argentina, y en Perú. Bueno, no sabemos exactamente quién comenzó a hacer estos mapas microbiológicos, pero yo les puedo decir, en Salud
se comenzó a través del Hospital Rebagliati en el año 2000 y se llamaba vigilancia de cepas resistentes, porque ya teníamos problemas de estas bacterias multiresistentes. Entonces, ¿por qué es importante hacer un mapa microbiológico? Bueno, porque es una herramienta estadística y me permite conocer qué bacterias están resistentes en mi hospital, y no solamente en el hospital, sino en el servicio. Y si yo sé qué bacterias circulan en mi servicio, el médico puede dar un tratamiento empírico, ¿verdad? De acuerdo al cuadro clínico del paciente, yo le voy a pedir un cultivo. El paciente infectado, le pido un cultivo, pero ese cultivo no me llega en un día, puede durar 2 o 3 días, y el paciente no puede estar 3 días sin antibiótico, está infectado, se muere. Tengo que darle un antibiótico. Si yo conozco mi mapa microbiológico, yo puedo darle empíricamente un tratamiento más dirigido, conociendo qué bacteria está circulando en mi servicio, ¿no? y de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Entonces esto mejora la selección del tratamiento y me permite dar un tratamiento más dirigido, mejora el paciente rápidamente y evito la resistencia bacteriana. Para eso sirven los mapas microbiológicos. Y además estos mapas monitorizan los porcentajes de sensibilidad de los microorganismos. Pero para eso yo tengo que tener un buen laboratorio. Si yo tengo un laboratorio que le pido hoy día cultivos y a la otra semana le sigo pidiendo cultivos pero no tiene reactivos, ya me hizo una brecha, no tengo reactivos todo un mes y no tengo cultivos y sigo dando antibióticos empíricamente. O le pido una cantidad de cultivos y no se abastece porque no tiene personal o no tiene los equipos necesarios. Entonces tengo que tener un buen laboratorio para poder hacer cultivos de pacientes. En el Ministerio de Salud creo que el sistema es un poquito más delicado, no hay la cantidad de laboratorios suficientes en los hospitales, ¿verdad? Ustedes conocen la realidad. En salud también tenemos esa eficiencia, pero se ha mejorado, ¿no? En el Hospital Rebagliati tenemos un sistema de laboratorio automatizado para hacer cultivos, es más rápido, más eficiente, no tenemos mayor problema en eso, más bien el problema lo tenemos al revés, que el médico no pide cultivos. En cirugía el médico nunca pide cultivos. Doctor, su paciente está infectado, tenemos que saber qué tipo de bacteria es resistente o no es resistente. No, yo le doy antibióticos y se recupera, sí, se recupera, pero al final no detecto qué bacteria es ni qué grado de resistencia hay en el servicio. Es necesario pedir cultivos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace un mapa microbiológico? Bueno, hay diferentes software. El resultado de cultivo, ¿sí? El antibiograma, donde está la sensibilidad, la resistencia y los antibióticos. Yo toda esa información ingreso al software, en este caso Joinet, que es un sistema gratuito que ustedes lo pueden bajar en su computadora de su casa para que lo conozcan, y ingresan ahí todos los cultivos, los antibiogramas, y el sistema les va a arrojar, bueno, tienen que saberlo manejar, pues, ¿no? Hay cursos de Joinet, les va a arrojar gráficos, estadísticas, ¿no? Análisis de la información. Ahora, ¿qué condiciones debo yo de conocer para hacer un mapa microbiológico? Primero, que debo tener mínimo 30 cultivos en el servicio. Si no, no puedo hacer un mapa. Si tengo 10, 5, 8 cultivos, ese mapa no me sirve. Tiene que por lo menos tener 30 cultivos en el servicio. Si no los puedo tener, los mapas se hacen cada cuánto tiempo, cada año. ¿Sí? Si no puedo tener esos 30 cultivos en un año, puedo tomar 2 años o 3 años para hacer mi mapa, ¿no? Y tengo más cultivos. Ahora, la recolección de los datos puede ser en forma automatizada, informatizada, es decir, esta máquina que nosotros tenemos automatizada para hacer los cultivos en el hospital, tiene una base, un software que captura toda la información. Entonces ya no es necesario volver a ingresar el antibiograma, ¿no? Eso es lo más conveniente. Ahora, hay que utilizar una metodología de calidad, ¿no? Para analizar el software. Joinet es muy bueno, pero también lo puedo hacer en Excel. También la información se puede sacar en Excel o en SPS, que es otro programita muy bueno, estadístico, para poder hacer análisis estadístico de esta información. Y los resultados de sensibilidad se sacan en porcentaje, ¿no? Ahora, si un paciente tiene varios cultivos, porque se ha quedado muchísimo tiempo, ha hecho resistencia, yo tomo el primer cultivo del paciente, no tomo los demás cultivos, solamente el resultado del primer cultivo, ¿verdad? Eso me permite hacer una mayor selección. Recuerden que lo que yo quiero es que el médico conozca
cuando el paciente está infectado, sepa qué antibiótico darle, ¿no? Cuando está infectado por una bacteria intrahospitalaria. Entonces yo tomo el primer cultivo del paciente. Hay que verificar los datos, confirmarlos, chequear los resultados y hacer los cálculos necesarios, ¿no? ¿Y en qué se calcula? En porcentajes de susceptibilidad bacteriana. Validar los datos, hacer las correcciones entre la bacteria y antibióticos necesarias, ¿no? De acuerdo a los tipos de antibióticos que se utilizan para determinadas bacterias, ¿verdad? No puedo utilizar, por decirles un grosero ejemplo, no puedo decir, a ver, estafilococo sensible a fluconazol. O sea, ¿qué tiene que ver fluconazol con una bacteria? Fluconazol es para un hongo. ¿Qué tiene que ver con la bacteria? O sea, no puedo hacer ese análisis, ¿no? Tengo que hacer el análisis dirigido, de acuerdo a la bacteria y de acuerdo al antibiótico que se utiliza para esa bacteria. Recuerden que el antibiograma hay bastantes antibióticos, ¿verdad? Ahora, incluir el periodo de estudio, o sea, cuando yo ya hago mi informe del mapa microbiológico, tengo que decir, este mapa microbiológico corresponde al año 2016, 2017 y fueron resultados del laboratorio del hospital o un laboratorio de terceros o una empresa privada. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos bacterias, sospecha de bacterias muy resistentes, ¿no? Metalobeta-lactamasas, esos análisis no los hacemos al Hospital Rebagliati, son análisis muy especializados. Mandamos la muestra al INS, al Instituto Nacional de Salud, y ellos sí nos hacen estos análisis para luego introducirlas en nuestra estadística, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar otros laboratorios para hacer mi mapa microbiológico. La frecuencia, ya dijimos, cada año. Los mapas microbiológicos se hacen cada año, pero pueden hacerse en casos especiales por cortos periodos, ¿no? 6 meses, 2 meses, dependiendo de la cantidad de cultivos que tenga mi servicio y de la necesidad que tenga el servicio. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, nosotros debemos de comentar que hay toda una estrategia internacional para evitar que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos. Y una de las más importantes es esta: el gerenciamiento antimicrobiano, Stewardship. Stewardship es un sistema que se basa en 3 principios básicos: uso racional de antibióticos, que son todos estos parámetros que incluye el mapa microbiológico; el control de las infecciones, de lo que hablamos, la vigilancia de infecciones intrahospitalarias; y microbiología robusta, un buen laboratorio robusto que tenga la capacidad de poder hacer cultivos, la cantidad de máquinas, de reactivos necesarios, de personal necesario para abastecer la necesidad de todos los servicios del hospital, ¿no? En esos 3 principios se basa este gerenciamiento de antibióticos, que es un concepto que recién está en boga a nivel internacional y que ya algunos hospitales lo están aplicando, ¿no? Es toda una estrategia de implementación. Este es un ejemplo de mapa microbiológico. Así va a tener resultado el personal de salud, los médicos generalmente, sobre su mapa microbiológico, ¿no? Tenemos acá dónde se encuentra la bacteria: en orina, en sangre, qué tipo de bacteria es, Escherichia coli, Klebsiella enterobacter, y acá cuántos cultivos se tomaron, ¿no? Por ejemplo, para E. coli se tomó 3.956, y cuál es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, recuerden que todos los mapas se hacen en cuestión de sensibilidad. Entonces, E. coli es sensible en un 71% a ceftriaxona. Estos son en porcentaje, los mapas se dan en porcentajes, ya lo dijimos. Entonces, ¿sí puedo utilizar ceftriaxona? Sí. ¿Puedo utilizar cefotaxima? 62%. ¿Puedo utilizar ampicilina? 23% de sensibilidad. No. ¿Por qué? Porque la resistencia a ampicilina es lo contrario. Si es sensible 23%, ¿cuánto será la resistencia? Más o menos 80%. 80% resistente, o sea que ese antibiótico no le va a hacer nada a la bacteria. Más bien la va a hacer más potente, más resistente, ¿no? No le puedo dar ese antibiótico. Para esto sirven los mapas. Este es un mapa de bolsillo, es un mapa que le permite tomar decisiones rápidamente al médico y saber qué bacterias están circulando en su servicio. Este es otro ejemplo del Hospital Almenara, ¿sí? Que los mapas deben ser cada año. Miren la cantidad de crecimiento de los aislamientos de bacterias en cada servicio: bacterias multiresistentes, KPS, Klebsiella pneumoniae, Carapenemasas,
Bueno, este es el plan nacional y los tipos de mapa. Bueno, yo les decía que los mapas microbiológicos los podemos hacer de diferentes formas, pero hay dos tipos importantes. Uno, el mapa microbiológico de origen hospitalario y de origen comunitario. La bacteria que está en la comunidad tiene diferente grado de resistencia que la bacteria que está dentro del hospital. ¿Cuál será más resistente? ¿La extrahospitalaria o la intra? La intrahospitalaria, porque nosotros somos industria, prácticamente cada hospital es una industria fabricadora de bacterias multidrogo resistentes y importamos bacterias resistentes. Miren, el año pasado tuvimos un paciente oncológico en pediatría de nuestro hospital y este paciente requería una atención especializada, entonces Salud lo mandó a España, al pacientito, lo mandó a España. A los 2 días recibimos una llamada desde España, a la unidad de epidemiología, a la oficina de epidemiología. Nos dijeron, ustedes nos han mandado un paciente con Acinetobacter baumannii multiresistente. Hemos exportado bacterias multiresistentes y eso sucede a diario por la globalización. Nosotros tenemos bacterias con un grado de resistencia diferente a las que ya las conocemos, el grado de resistencia de las bacterias de nuestro hospital. Pero esas vienen bacterias con otro grado de resistencia. Y entonces en el momento de la investigación, ¿no? ¿Cómo ingresó esta bacteria acá? ¿Qué sucedió? ¿Qué eventos sucedieron? La conclusión final, ¿saben cuál fue? Que justamente en esa época hubieron residentes que rotaron de otro hospital a nuestro hospital. Nosotros, personal de salud, somos fomites, bueno, el término está mal aplicado, pero somos medios de transporte de estas bacterias y las llevamos en nuestras manos, en nuestra ropa, sobre todo en estas alhajas o adornos que tenemos, ¿no? En los anillos, en los relojes, el dispositivo de última generación, el celular. Ahora la visita ya no es con la historia clínica, la visita es con el celular, ¿no? Entonces, ese celular, ¿cómo estará cargado de bacterias? ¿Cómo estará? ¿Ustedes saben con qué se limpia el celular? ¿Con qué lo podemos desinfectar? ¿Con alcohol? Se malogra. Pásenle alcohol todos los días ya a su celular. Van a ver cómo va a quedar su celular. ¿Con qué se desinfecta el celular? Hay ahora desinfectantes muy buenos, ¿no? En nuestro hospital tenemos el Amnios, a base del DSH, que eso permite una buena desinfección del celular. Pero están dentro del hospital y la norma dice que pues no debemos dar mal uso de ese desinfectante, ¿no? Son para superficies intrahospitalarias. Pero bueno, ese es lo ideal utilizarlo, ¿no? Porque me permite garantizar de que esa superficie está libre de bacterias. Y el celular lo llevamos a todas partes, hasta el baño. Entonces ese celular, ¿cómo estará cargado de bacterias? Y con eso vamos de un hospital a otro hospital. Entonces yo me llaman, me mandan un mensaje, agarro mi celular y luego voy a colocar una sonda vesical, voy a curar una herida, voy a examinar al paciente, ¿no? Voy a colocar una vía. Entonces nuestro paciente se carga también de esas bacterias. Muy bien, entonces tenemos un mapa comunitario, que son de los pacientes que vienen con infecciones a nuestro hospital, y un mapa de los pacientes que han adquirido infecciones dentro del hospital. Esos dos tipos de mapas diferenciados deberíamos de tener. Y estos son los resultados, y tiene toda una interpretación. Pero estas bacterias, ¿recuerdan la mnemotécnica escape, la anterior? Ya han evolucionado. Entonces la OMS ha dado una alerta ya. Últimamente, el 27 de febrero del año pasado, ha dado un comunicado de prensa en Ginebra y ha dicho las bacterias más peligrosas a nivel internacional son las siguientes. Prioridad 1, bacterias críticas, sumamente peligrosas. Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem. Nosotros en nuestro hospital tenemos varios servicios con este tipo de bacteria. Y es más, no solamente a carbapenem, sino la última arma antibiótica que teníamos, la colistina. Acinetobacter resistente a colistina. O sea, ese paciente está condenado a morir. Ya no hay nada más que darle. No hay otro antibiótico. Lo único que podemos hacer es darle medios paliativos y rezar a que se pueda salvar por divinidad, porque por tratamiento médico ese paciente no va a poder curarse de esa infección. Otra de las bacterias peligrosas a nivel internacional, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem.
¿Tenemos el Hospital Rebagliati? Sí, tenemos. Tenemos, y desde el año 2013, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem. Enterobacterias resistentes a carbapenem, también productoras de beta-lactamasa, claro que sí. Prioridad 2, Enterococcus faecium. Estos enterococos, miren, resistentes a vancomicina. Estos enterococos, que son de una determinada raza, por decir, pueden transmitir esa resistencia al estafilococo, que es otra raza, ¿no? Entonces, miren cuántas habilidades tienen estas bacterias para poder ser resistentes a los antibióticos. Estafilococo aureus, bueno, Campylobacter, Pseudomonas, gonorrea, Neisseria gonorrheae, ¿sí? En la prioridad 3 está Estafilococo pneumoniae, Haemophilus shigella. Estas son entonces las prioridades que ha dado como alerta la OMS. Y a nivel internacional también hacen mapas microbiológicos. La OMS hace su mapa microbiológico a través de estos informes que contienen más de 80 hojas, ¿no? Desde el 2005, miren, cada 2, cada 3 años o cada año saca sus informes. El último es del año 2016, su mapa microbiológico, que hace un análisis de cada país, Ese es un informe inmenso, ¿no? Y da algunas recomendaciones y especificaciones al respecto. En el Hospital Rebagliati, miren la cantidad de bacterias. ¿Ustedes saben cuál es la bacteria que más seres humanos mata? ¿Cómo se llama esa bacteria? E. coli. E. coli es la bacteria que más seres humanos matan. Las mujeres constantemente, llegada a una determinada edad, incluso cuando son niñas, se enferman de infecciones urinarias, ¿no? Y generalmente son por E. coli. En el Hospital Rebagliati, de las bacterias intrahospitalarias, la más frecuente siempre sale E. coli, a veces está Pseudomonas como primera también, y así el doctor Baumani, siempre dentro de los 5 primeras bacterias más frecuentes, hablamos de bacterias resistentes. Y a través de este mapa yo puedo ya saber y conocer qué bacteria está circulando en cada servicio de mi hospital, ¿no? Por ejemplo, acá en el 13A, Enterococcus faecalis, en el 12A, Enterobacter cloacae, 11A, Escherichia coli, 13B, Acinetobacter, conocer cuál es la bacteria más frecuente intrahospitalaria. Y así mapeamos cada año nuestro hospital, ¿no? De los servicios que tienen más resistencia bacteriana, UCI, cirugía, medicina, son los más frecuentes. UCI siempre, ¿no? Son pacientes que son bombardeados con cantidad de antibióticos y son pacientes muy inmunodeprimidos de alto riesgo que rápidamente adquieren una infección intrahospitalaria. Por la televisión ustedes han escuchado la señora que se quemó, y la señorita que su enamorado le roció gasolina, ingresó a una unidad de quemados, ¿y de qué falleció? Una infección intrahospitalaria. Es bien difícil, un paciente quemado, un paciente inmunodeprimido, no tiene barrera de defensa, rápido va a adquirir una infección intrahospitalaria. Las bacterias están por todos lados y nosotros aplicamos diferentes medidas. Hay desinfección terminal, desinfección de superficies, desinfección aérea, pero igual las bacterias se cargan y se cargan. ¿Por qué? Porque si yo desinfecto esta sala, ¿no?, con un desinfectante con nebulización y aparte da una limpieza muy minuciosa, basta que alguien ingrese sin lavarse las manos y comience a tocar el escritorio, la cama, la historia, que se cargó de nuevo el servicio. Entonces, ese servicio de quemados, ya todos están con mandilón, con guantes, pero alguien, no se sabe quién, ingresó sin lavarse las manos, o ingresó con su celular, pues, ¿no? Y ya tocó al paciente y la bacteria comenzó a colonizarlo y luego a infectar. Entonces hay una serie ya de bacterias trazadoras intrahospitalarias que nosotros les vamos haciendo seguimiento cada cierto tiempo. Acinetobacter baumannii, resistente a imipenem, miren, en el Hospital Rebagliati, en el año 2003 era sensible a imipenem, o sea, le damos antibiótico y se moría la bacteria, Acinetobacter baumannii, pero miren esa sensibilidad, cómo ha ido bajando a lo largo del tiempo. En el año 2010, la sensibilidad de imipenem, 0%. ¿Qué significa? Que a esta bacteria le damos antibiótico imipenem y no le hace ni cosquillas, ¿no? Esta es la otra presentación en gráfico. Bueno, acá tenemos más bacterias. Esta bacteria es Pseudomonas beta-lactamasa. Miren cómo su resistencia varía también en cada servicio,
En el 13B es muy resistente, pero en el 2A es muy sensible, ¿no? Pero si alguien viene del 13B al 2A, me deja la bacteria resistente y me coloniza el servicio. A nivel mundial tenemos gram negativos, E. coli, BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, como han ido aumentando a lo largo del año. En el año 2003 teníamos 0%, en el año 2010, hace 8 años, 73%, estamos en 2018. ¿Cuánto? 100% de E. coli BLE. Igual, ¿no? Para Pseudomonas BLE, bueno, son conceptos generales, cómo se hacen resistentes estas bacterias. El Staphylococcus aureus, miren cómo pasa de ser resistente a meticilina, macrólidos, luego a ser intermedio resistente para vancomicina, y luego a Barza, ¿no? Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, y ahora tenemos resistente a linezolid, que era lo último en antibióticos que teníamos, pero ya también se hizo resistente, ¿no? A nivel internacional, miren el Perú, este es el mapa que hace la OMS, 72% de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes en el año 2007. ¿En qué porcentaje estaremos ahora, no? O sea, cada vez aumenta más la resistencia, ya no hay antibióticos para actuar frente a las bacterias, ¿no? Vancomicinos resistentes, las alertas epidemiológicas, los tipos, cómo va a nivel internacional y las conclusiones finales, ¿sí? ¿Por qué la industria farmacéutica no investiga más antibióticos? ¿Por qué no hay nueva generación de antibióticos? Estamos en la 5ª generación de antibióticos, pero ya no les hacen nada a las bacterias. ¿Por qué no se fabrica y se investiga más en la generación de antibióticos? ¿Por qué? ¿Saben la respuesta? Porque no es rentable. Los laboratorios les cuesta investigar un nuevo antibiótico 10 años y la bacteria se hace resistente a ese antibiótico en meses. 10 años de inversión, millones de dólares que le cuesta al laboratorio inventar un nuevo antibiótico para que en un año ese antibiótico nadie lo utilice. No es rentable. Entonces los únicos que están haciendo investigación de antibióticos son las instituciones públicas, ¿no? La OMS, OPS, el Perú a través del INS, pero ¿presupuesto hay? No hay. Entonces, en los últimos 30 años prácticamente, antibióticos así, con efectiva eficiencia, no pasan de 5, 3 o 4. Y a ese ritmo, al 2050, nuestra realidad va a ser que va a haber más muertos por déficit de antibióticos que por cáncer y accidentes de tránsito. Entonces la situación realmente es grave, ¿no? Y la única estrategia que tenemos ahora es hacer vigilancia de esta resistencia y establecer medidas preventivas. Hagan su mapa microbiológico en su hospital. Si no vigilan la resistencia, esta situación va a empeorar. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, estamos cumpliendo el horario.